Muy bien. Entonces, apreciados hermanos, nuestro estudio bíblico de hoy, a ver si comparto la pantalla y entonces tenemos nuestra clase. A ver, muy bien. El significado de la resurrección, hermanos. Ese es nuestro tema de hoy, el significado de la resurrección, y estaremos entonces, como les dije, estudiando primera carta a los Corintios. Empezamos entonces nuestra clase, el significado de la resurrección. Y comenzamos con algunas cosas fundamentales sobre este punto, sobre este tema. Tanto judíos como griegos, en su mayoría, creían en la vida consciente del individuo después de la muerte. A ver, Daniel Salinas, ¿qué significa vida consciente después de la muerte? Vida consciente del individuo después de la muerte. ¿Qué queremos decir con esa afirmación o esa palabra? Bueno, yo creo que se refiere en alguna forma de todos tienen su diferente que creían que iba a pasar, pero era lo mismo de que iban a tener recuerdos y conciencia y iban a ser ellos, pues, aunque después que murieran. Ok, entonces exactamente, Daniel, gracias. Vida consciente del individuo significa que después de muertos seguimos teniendo conciencia de quiénes somos, quién soy yo, quién fui en la vida terrenal. Después de muerto, sigo teniendo esa autoconciencia de quién soy. Entonces, esta creencia era en su gran mayoría compartida en el mundo del Nuevo Testamento, tanto por los griegos como por los judíos. En realidad, escuchen bien esta afirmación. Esta creencia permaneció en la mente del género humano a pesar de la caída en pecado. La creencia en la vida del hombre después de la muerte es universal. Lo que el pecado trastocó, o sea, torció, fue la creencia en la forma en que el individuo viviría después de la muerte. Abro aquí un paréntesis para retroalimentarnos con estas afirmaciones importantísimas. A ver, lo que estamos diciendo es que esta creencia en que al morir sigo viviendo y sigo teniendo conciencia de mí mismo, Dios nos creó con esa creencia, con esa idea. Es innato que con la muerte no se termina todo. Aún después del pecado, el pecado hizo daños grandes en la mente, en el alma, en el espíritu, y cambió, torció cosas. Sin embargo, esto permaneció en el mundo en general. Lo que el pecado cambió en la mente es la forma en que el individuo viviría después de la muerte. A ver, Mario Barzallo, por favor, en tus propias palabras, dinos, por favor, qué es lo que estás captando de esto que acabo de expresar. Que bueno, mi propia palabra es que seguimos iguales. O sea, bueno, no iguales, pero me refiero a que nuestra conciencia sigue igual. Morimos, el cuerpo cambia a espíritu y seguimos con nuestros pensamientos y nuestras
normal. Así lo entiendo, estoy entendiendo. Ok, muy bien. Wilmer Gallo, por favor. Gracias, Mario. Wilmer. Buenas tardes, hermanos. Sí, igual lo que comentó el hermano Mario, así también lo interpreté. Bueno, usted acaba de decir, ¿no? De que Dios nos creó con esa conciencia de que después de la muerte, pues vamos a saber quiénes fuimos y quiénes somos. Y es como lo que dice, bueno, lo que dijo un hermano, pues yo creo que estamos hablando del espíritu o del alma. Ok. Hermanos, este tema que estoy compartiendo y que estamos estudiando, iniciando en este momento, es fundamental y voy a decirles por qué dentro de un momento. Pablo enseña que los redimidos en Cristo vivirán en forma corporal con el Señor en el reino celestial de Dios. Noten esto, hermanos. Los redimidos en Cristo vivirán en forma corporal. Quiero destacar esto, porque esto es nuevo, hermanos. Era una doctrina que los gentiles no podían aceptar fácilmente, los griegos. Vivirán en forma corporal después de resucitados. La nueva doctrina enseñada por Pablo es que los muertos resucitarán en forma corporal. Tomen nota, por favor, de esta afirmación, porque cuando los gentiles escuchaban eso, ellos rechazaban esa doctrina. Ellos no rechazaban, escuchen bien, los griegos no rechazaban la idea de que seguimos viviendo en el espíritu después de que este cuerpo material cesa o deja de funcionar. Seguimos viviendo. Los griegos tenían esa idea, pero los griegos rechazaron esta nueva doctrina de Pablo de que resucitaríamos con un cuerpo y que no seríamos fantasmas, sino que tendríamos un cuerpo. La sola idea de que tendremos un cuerpo, resucitaremos con un cuerpo, era rechazada por los griegos. Les voy a explicar por qué ahora dentro de un instante. Pablo enseñó que cuando Cristo regrese, pondrá fin al mundo, tal y como lo conocemos, y ordenará que los muertos resuciten y que los redimidos en Cristo saldrán de la tumba con un cuerpo, así como Jesús salió de la tumba. Noten esto, hermanos, esto es doctrina cristiana novedosa en los tiempos de Pablo, porque los gentiles tenían una idea completamente distinta a este asunto. El nuevo cuerpo será distinto en su naturaleza al cuerpo terrenal. Rápidamente podemos ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 43. Ustedes tienen y mantengan abierta su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15, el apóstol lo emplea para abordar el tema de la resurrección. 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos, dice Pablo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Hermanos, no vamos a entender todo lo que está diciendo aquí Pablo, pero Pablo está diciendo que tendremos un cuerpo. Un cuerpo. Cuando resucitemos, tendremos un cuerpo distinto al que tenemos ahora, porque este cuerpo es débil, corrupto, porque en nosotros la carne es el instrumento y es donde reside la concupiscencia, las debilidades, las pasiones residen en el cuerpo, y este cuerpo, por lo tanto, es débil, corrupto. Enfermamos y vamos a morir. Sin embargo, vamos a resucitar con otro cuerpo. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Y esa doctrina no era agradable para el mundo griego. Para los griegos, no sabemos cómo va a ser ese cuerpo, ¿verdad? Pero no será un cuerpo fantasmal o inmaterial. Para los griegos, casi cualquier vida en el mundo de la luz del sol y de la lluvia era considerada preferible por encima del reino sombrío del Hades, el reino de los muertos. En la literatura griega encontramos la palabra Hades, y el Hades era el reino de los muertos, y allí las almas de los muertos vivían una vida terrible, y por lo tanto para ellos era cualquier forma de vida aquí en la tierra era mucho mejor que la vida en el Hades. Los judíos tenían un concepto un tanto distinto al de los griegos. Entonces la palabra Hades es la palabra en griego para referirse a qué cosa, hermanos. Santos. A ver, Santos. ¿Qué significa la palabra Hades? Al infierno. Bueno, digamos que es el reino de los muertos, el inframundo, el lugar donde habitan los muertos. Era la idea de los griegos. Hades. Y voy a repetirles, la literatura hebrea en el Antiguo Testamento contiene la palabra Seol. Seol es la palabra en hebreo para referirse a esto. Yo quiero tomar un par de minutos para expandir sobre este concepto hebreo del Seol. Muy bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, hermano. Okay, ¿Por qué los griegos rechazaban? ¿Por qué los griegos rechazaban lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, 42? Ajá, exacto. Bueno, voy a darle un adelanto, hermano, de este tema. Vamos a hablar un poco más. El cuerpo era indeseable para los griegos porque el cuerpo era materia era débil, el cuerpo era impuro, y entonces ellos habían desarrollado todo un sistema, conceptos e ideas, los griegos, respecto al cuerpo. Y por ejemplo, más bien para ellos era una liberación de esta cárcel, de este cuerpo que era corrupto, perdón, y por lo tanto esa idea de que volveríamos a tener un cuerpo para ellos no era aceptada porque no entendían la doctrina cristiana. Seguiremos hablando un poquitín más de este tema, pero gracias, hermano Ricardo Walton. Muy bien, entonces nuestro estudio bíblico de hoy es sobre el significado de la resurrección. Y esta doctrina es muy importante. Entonces, para resumir la introducción, hemos dicho que
la idea de que seguimos viviendo después de la muerte, que la muerte no termina con nuestra existencia, seguimos viviendo después de la muerte siendo conscientes, es una idea que es universal. Judíos y el mundo en general, los griegos en particular, también creían en esta idea de que cuando uno muere, el cuerpo va a la tumba, al sepulcro, pero el alma va a un lugar. Ese lugar los griegos lo llamaban el Hades y los judíos lo llamaban Seol. Y voy a ahondar en el tema de la palabra Seol. Es lo mismo Seol que Hades. Así es, así es. ¿Qué es el Seol para los judíos en el Antiguo Testamento? Es un concepto parecido al de los griegos. Y usted puede encontrar muchas referencias. Por ejemplo, la palabra hebrea Seol se encuentra 66 veces en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento siempre se refiere al cuerpo como ir a la tumba, siempre se refiere al alma o espíritu del hombre como ir al Seol. Noten esto, cuando uno muere, según el pensamiento hebreo en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el cuerpo va a la tumba, pero el alma o espíritu va al Seol. Una consulta, hermano. Adelante. Cuando usted se refiere a esa parte que dijo que después de muertos viajamos hacia allá, ahí van los cristianos y los no cristianos. Exactamente. Todos, sí. Hay un lugar en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades, el rico y Lázaro. El rico y Lázaro nos menciona allí que este lugar de los muertos está dividido en dos secciones. Pero cuando una persona muere, ángeles de Dios conducen a todas las almas a su destino temporal, porque este lugar, según el Nuevo Testamento, es una sala de espera donde todos los muertos aguardan el día de la resurrección de todos los muertos. Es una doctrina del Nuevo Testamento también. Entonces, en el Antiguo Testamento, ese lugar es llamado Seol. Definición de Seol encontrada en varios diccionarios. Inframundo, el reino de los muertos. Otra definición en otro léxico, el mundo no visto, el estado o la morada de los muertos. Eso es Seol. Una tercera referencia de qué es Seol en el pensamiento y en las escrituras de los judíos. El cuerpo es colocado en la tumba y el alma va al Seol. En el Antiguo Testamento, el hombre no cesa de existir al morir. Su alma desciende al Seol. Y ahora, como esto es doctrina, y aquí hacemos una especie de apologética, es decir, defensa de la fe, es nuestra obligación defender la sana doctrina. Nosotros vamos a hacer referencia ahora mismo a los testigos de Jehová. Ningún diccionario, salvo los testigos de Jehová, define al Seol como una referencia a la tumba o para pasar a la no existencia. Los testigos de Jehová sostienen que la creencia en la vida del alma después de la muerte es una doctrina pagana. Los testigos de Jehová enseñan que nosotros no tenemos alma, que nosotros somos alma
Es decir, que el cuerpo y esa parte llamada alma o espíritu están fusionados, están ligados, unidos, mezclados. Y al morir, según los testigos de Jehová, nos desintegramos, dejamos de existir. Hermano, Para ellos, Seol, escuchen bien esto, para ellos Seol significa sepultura, dejar de existir. A ver, ¿quién iba a comentar o a preguntar algo? Adelante. ¿me escucha? Sí. Si el alma y el espíritu es lo mismo, la palabra dice que el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ok. Entonces, ¿cómo queda eso? Ok. Buena pregunta. Muy bien. Miren, en la mayor parte de las veces en las Sagradas Escrituras, alma y espíritu son sinónimo. Se refieren a la parte, a mi yo verdadero. Yo soy alma o soy espíritu, que vivo en este cuerpo es mi casa temporal. La mayor parte de las veces en la Biblia, alma y espíritu se refieren a la parte inmaterial, a mi yo. Sin embargo, hay excepciones. En la Biblia, algunas veces, alma se refiere a la parte humana, emociones y sentimientos humanos. Y el espíritu soy yo, donde habito en este cuerpo. Entonces, algunas veces alma y espíritu son distintos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Rápidamente, solo para ir rápidamente. Abran su Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. No, yo creo, escuchen bien en esto, hermanos. Creo que nosotros los seres humanos somos tripartitos, es decir, tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Dice aquí Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, y hay otros textos, y este podría ser otro tema doctrinal, lo que es la constitución del individuo, la naturaleza del individuo, siendo tripartito. Ahora, el alma vuelve a Dios que la dio. Ok. Miren, cuando morimos, no vamos directamente al cielo. Vamos a este lugar de espera para aguardar el día de la resurrección de todos los muertos. Eso es lo que está en consonancia con toda la revelación de las Escrituras. Y no es un solo versículo aislado, sino es toda la Biblia. Y precisamente estamos aquí en Primera de Corintios capítulo 15 hablando de este tema. Para enfatizar lo anterior, nosotros tenemos alma o espíritu. Cuando morimos, este cuerpo, el corazón deja de latir, morimos físicamente. Nosotros no dejamos de existir. Nosotros salimos de este cuerpo y vamos a ese lugar llamado Hades o llamado Seol. Nunca la Biblia dice que la muerte, el Seol o el Hades es dejar de existir. Primera de Corintios 15. Consulta. Adelante.
Entonces, el espíritu, aquí en la escritura, cuando dice todo mi ser, que mi ser ya se define así, espíritu, alma y cuerpo. Correcto. El espíritu que está hablando en la escritura se está refiriendo al Espíritu Santo o al espíritu, porque dice espíritu, ok, espíritu, No, coma, no es el Espíritu alma, Santo allí, no. ¿no? Porque No. está diciendo espíritu, coma, alma, y me está definiendo que alma es sinónimo de espíritu. Entonces, Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Recuerde, y todo vuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y notas que espíritu no está en mayúscula. Cada vez que en la Biblia hace referencia al Espíritu Santo, aparece en mayúscula, espíritu. Pero es que me confunde la parte en que hace un rato diste el sinónimo de que alma es sinónimo de espíritu. Y Sí. aquí está diciendo espíritu, coma, alma, coma y cuerpo. Son tres cosas diferentes. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la mayor parte de las veces en la Biblia, espíritu y alma son sinónimos para referirse a mi yo, a mi esencia, que yo vivo en este cuerpo. Sin embargo, en otros pasajes de la Biblia hace distinción la Biblia entre espíritu, el espíritu humano que fue recibido por Dios, que Dios lo dio, que puso su aliento en Adán, el espíritu cuando entró en contacto con el cuerpo constituye la parte de las emociones humanas, y entonces para hacer distinción y conocer a profundidad la naturaleza completa de todo mi ser, yo tengo emociones humanas. Por ejemplo, la razón, los sentimientos, la voluntad son parte de lo que me hace humano, me distingue de los animales. Entonces, a fin de comprender toda mi naturaleza, yo debo entender que tengo parte humana y también hay algo interno en mí que se llama el espíritu, donde habita el Espíritu Santo cuando yo entrego mi vida a Cristo. Este podría ser otro tema, ¿ok? Les recomiendo, busquen, los que tienen acceso, un libro que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo, se llama así. El autor es Dr. Watchman Nee. Ese libro me ayudó muchísimo a entender este tema. Así que podemos y deberíamos tocar este tema completamente. Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, analizar, porque hay muchos textos y hay mucho para compartir sobre ese tema. Solamente que los testigos de Jehová dicen que yo no tengo alma, yo soy alma. Yo formo parte indivisiblemente de mi cuerpo, que cuando expiro, muero, yo termino, dejo de existir. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Nosotros no creemos en eso. Esa no es una doctrina de la Biblia. Nosotros seguimos viviendo después de la muerte. El cuerpo va a la tumba, pero yo sigo viviendo en un lugar llamado Seol o Hades. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Hermano, una pregunta. Adelante. Que retrocediendo a lo del Hades y eso, yo he escuchado algo sobre un lugar que no es ni el Hades ni obviamente nuestro mundo, que no recuerdo mucho el nombre, que eso de dónde proviene. Okay. Creo que se llama el limbo. El limbo, Okay. creo que el limbo. Ok, sí, gracias, Luis. Ok, fíjense, en el dogma católico se enseña de el limbo, que es un lugar que no es el Hades, no es el Seol, no es el cielo, es donde van los niños que mueren sin haberse cristianizado.
niños que mueren sin haber sido bautizados, los niños que mueren moros, la palabra que los españoles usaban o usan para referirse a los musulmanes. Entonces, no existe tal cosa. Un lugar intermedio, no existe, hermanos. El limbo es una doctrina que no tiene fundamento en la Biblia, porque en el caso de los niños, ellos son ángeles de Dios, dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el purgatorio? El purgatorio es otro concepto del dogma católico que no existe. No existe el lugar cuando uno muere con pecados y aquí los parientes le empiezan a hacer misas, responsos, novenarios, aniversarios, y para que vaya saliendo poco a poco esa alma está en tormento y está purgando sus pecados, es decir, purificándose de los pecados con los que murió, y que después de la intercesión de sus parientes aquí en la tierra, orando o rezándole a Dios, esa alma sale del purgatorio para ir entonces al paraíso. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando morimos se sella nuestro destino final y nadie puede intervenir para que yo salga de ese lugar. Sí, el rico y Lázaro. Nadie puede intervenir para que yo salga de ese lugar. Cuando yo muero, se terminan mis posibilidades de salvación si yo no rendí mi vida al Señor, si yo no viví como Dios quiso. Con esto no estoy diciendo que yo puedo decir quién está salvo y quién está condenado. Lo único que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Miren, Hebreos 9:27, por favor, rapidito. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Noten eso. Otra de las doctrinas, y ya esta es una doctrina de los indios de la India, y no todos creen esto, pero muchos sí, en la India, la reencarnación. Nosotros no creemos en tal cosa. Esa no es una doctrina verdadera, es una doctrina falsa. Nosotros no estamos naciendo otra vez en un ciclo sin fin. Esa doctrina de la reencarnación enseña que usted tiene que ser bueno y usted mismo, si usted ha sido malo, va a reencarnar en un ser que no es nada agradable su vida, y así hasta que usted logre ser la persona buena para reencarnar en algo bueno. Eso, hermanos, eso es doctrina del demonio. Uno no es salvo por obras, por lo que yo haga. Es por gracia de Dios. Ustedes, hermanos, debemos sentirnos orgullosos, debemos enaltecer a nuestro Dios, porque la doctrina cristiana es una doctrina superior a todas las religiones. Les digo, no soy experto en religiones orientales, no soy experto, pero he leído, hermanos, he comparado con sinceridad, con honestidad. Lo he hecho para entender, hermanos, y nada que ver. Esas religiones y esos santurrones de la India con su meditación trascendental, eso no es el camino de Dios. Esa doctrina de la reencarnación, hermanos, es una doctrina ridícula. Nacemos una vez y morimos una sola vez. No estamos volviendo a nacer. Morimos una sola vez y vamos a ese lugar llamado Seol o Hades a esperar el juicio final. Muy bien. Comenzamos entonces aquí en Primera de Corintios capítulo 15, apreciados hermanos.
Pablo insistió en que la fe en Cristo implica confianza en que Él resucitó de entre los muertos y que vendrá nuevamente. La resurrección misma de Cristo fue la garantía de que aquellos salvos por Él también saldrán del sepulcro. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa la palabra primicias? ¿Qué encierra esta palabra? Es una palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué eran las primicias en el Antiguo Testamento, apreciados hermanos? ¿Alguien tiene idea? Pienso que es como primero que lo ha logrado porque él pagó por la muerte de todos. Ok, muy bien. Gracias, hermano Ricardo. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se habla de las primicias. La primicia eran la primera parte de la cosecha. Los primeros frutos. Así es, hermano Gerardo, gracias. En la ley de Moisés, si usted era un hebreo, un judío, usted estaba obligado a dar las primicias de sus primeros frutos, sus primeras cosechas, entregarlas en ofrenda al Señor. Era un acto de fe. ¿Y qué encierra ese acto de fe? Encierra la convicción de que Dios te va a dar más. Tú le das a Dios lo primero, tus primeros frutos, con la esperanza y la confianza de que Dios te va a dar una gran cosecha. Entonces, las primicias es un acto de fe de que Dios te va a prosperar en tu trabajo. Le entregas lo primero de tus frutos, de tu trabajo. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es las primicias, lo que quiere decir es, teniendo como trasfondo las primicias bajo la ley de Moisés, quiere decir que Él es la garantía que Dios nos está dando de que así como Jesucristo resucitó de los muertos, todos nosotros vamos a resucitar. Eso es lo que quiere decir Pablo. Quiero decirles, la doctrina de la resurrección de todos los muertos y particularmente de los hombres y mujeres de Dios es una doctrina fundamental. Cuando aparezca por segunda vez, los muertos en Cristo se levantarán y la vida eterna en forma corporal dará inicio. Escuchen esto es muy importante. Cuando Jesús regrese, habrá una resurrección general y un juicio de los vivos y de los muertos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Juicio final. ¿Cuándo ocurrirá eso? Estoy hablando de eventos escatológicos, los eventos finales que ocurrirán cuando Jesucristo vuelva con sus santos ángeles. Él ordenará que todos los muertos resuciten y habrá juicio final. Entonces, es un punto importante aquí sobre nuestra fe. Leamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Elementos principales del mensaje del evangelio que Pablo predicó.
Pablo atrajo a sus compañeros creyentes en Corinto hacia el vínculo que había unido a todos ellos en una esperanza y un propósito comunes. Cuestionar la resurrección de los muertos, insistió Pablo, era comprometer la confesión cristiana de la fe. Recuerden que primera carta a los Corintios, el apóstol responde preguntas que los hermanos corintios le mandaron previamente. Los cristianos corintios le mandaron una carta a Pablo donde le hacían preguntas respecto a los dones, respecto al matrimonio y el divorcio. Les mandaron preguntas respecto a las comidas ofrecidas a los ídolos en honor a algún dios. Y Pablo va respondiendo una a una esas preguntas. No sabemos con certeza si los corintios le hicieron esta pregunta. Pablo, ¿es cierto que vamos a resucitar con un cuerpo? Si hicieron esa pregunta a Pablo, aquí en el capítulo 15, él está abordando ese tema. Dios había declarado a Jesús como su hijo, levantándole de entre los muertos como las primicias de los que duermen. Romanos 1:4 y Primera de Corintios 15:20. Para toda la humanidad, Jesús es la puerta a la reconciliación con Dios. Debido a que la tumba de Cristo quedó vacía, la acción de una resurrección corporal ya había comenzado. Es decir, Cristo resucitó. ¿Qué me dice a mí como creyente en Cristo? Que yo también voy a resucitar. Los cristianos corintios habían hecho una confesión de fe el día que rindieron su vida a Cristo. Es la misma confesión de fe que todos hacemos antes de bautizarnos. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que Dios lo resucitó al tercer día? Es la pregunta que hacemos antes de ser bautizados. Y la persona confiesa y dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que murió por mí en la cruz, que fue sepultado, pero que Dios lo resucitó al tercer día. Hermanos, ese no es un simple ritual. Esa no es una fórmula mágica que repetimos. Es una expresión de convicción. Es confesión pública de fe. Esa fe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió por mis pecados. Es el Cordero de Dios, pero que Dios lo resucitó al tercer día y que Dios me va a resucitar. Hermanos, es mi credo, es nuestra esperanza. Todos tenemos esta común fe. Entonces, en Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, dice Pablo. ¿Y de quién había recibido Pablo el mensaje? Lo primero, ¿de quién lo recibió? Gálatas 1:11 y 12 dice que él no recibió este conocimiento del evangelio de parte de ningún hombre. No lo aprendió de hombres, sino directamente de Jesucristo. Insistió en que no había recibido el evangelio que predicaba de los hombres. Cristo le reveló este mensaje a Pablo. ¿Preguntas o comentarios? Muy bien, continúo. Cuando Pablo escribió que su mensaje era conforme a las Escrituras, sus primeros lectores habían de entender que él se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Estas Escrituras ofrecían evidencia de que la muerte y resurrección de Jesús fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios lo había planeado así, lo había anunciado a través de los profetas. Dice Primera de Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaban la muerte y sepultura, mas no hay evidencia de que el Mesías resucitaría al tercer día. De que Dios lo iba a resucitar era un hecho anunciado por las Sagradas Escrituras, tal y como lo señala Pedro en su discurso el día de Pentecostés en Hechos 2, 25 al 28. Pedro allí en su primer discurso es un mensaje cristocéntrico. Dice que Dios lo resucitó porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y entonces dice y cita un salmo de David de que su cuerpo no sería dejado en la tumba. Pero Pedro dice, hermanos, la tumba de David está entre nosotros y sabemos que David, sus restos siguen allí en el sepulcro. Pero ese salmo no habla de David, sino habla de Jesús, que Dios lo iba a resucitar. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, pero ¿cómo sabemos? Pablo dice que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún pasaje que hable de que Cristo resucitaría al tercer día? ¿Algún pasaje que diga que Cristo resucitaría al tercer día? ¿Wilmer? La verdad no, hermano. Ok. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo que le pedían una señal? Y él dijo, esta generación incrédula y pecadora demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 17. Ajá. Entonces Jesús anuncia que él estaría 3 días, pero lo da, dice que fíjense, que lo que le sucedió a Jonás de estar en el vientre de este pez 3 días, es como un tipo o una figura de que Cristo estaría en la tumba o en el Hades 3 días. Es lo que le está diciendo. Jesucristo apareció a sus discípulos por 40 días. Él resucitó el primer día de la semana, domingo, muy temprano, y se le apareció a las mujeres que llegaron a la tumba. Y también se apareció a todos sus discípulos, a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo. Se apareció por 40 días enseñándoles, mostrándoles. Tomás, el apóstol conocido como el incrédulo, dijo, no creeré hasta que yo vea sus heridas y meta mi mano en su costado. Y dice que el siguiente domingo se apareció Jesús y le dijo, mete tu mano en mi costado, donde él fue en su costado la lanza que penetró su costado. Y que Tomás creyó cuando lo vio. Entonces, aquí 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué indica este versículo? Que algunos cristianos en Corinto estaban diciendo no hay resurrección de muertos. Cristianos que consideraban que no había compatibilidad de esta doctrina nueva con lo que ya ellos creían. El pensamiento griego desde Platón en adelante trazó típicamente una línea marcada entre el cuerpo y el espíritu. Se creía que el espíritu se había enredado con la carne. Al morir,
supuestamente sería liberado del cuerpo material débil y corrupto para dirigirse a los reinos celestiales y ser absorbido por una especie de alma universal. Era lo que enseñaban Platón y sus seguidores griegos. Los pensadores griegos no veían ninguna compatibilidad entre la carne material y un espíritu virtuoso. En contraste, lo que Pablo entendía sobre el cuerpo y el alma estaba enraizado en la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, miren, hermanos, los griegos veían el cuerpo separado del alma. No había conexión entre el espíritu y el cuerpo. No se mezclaban. El hombre residía en el cuerpo, pero no estaba su cuerpo conectado a su alma. Era lo que enseñaban. Y por eso los griegos también creían, algunos, en que si tú te dabas a los placeres sexuales y todo lo que tú querías, eso no afectaba tu alma. Era una creencia de los griegos. Y Pablo indirectamente trata de ese tema en la carta a los Corintios, cuando dice que cuando uno se une a una ramera, uno se hace uno con la ramera. Dice Pablo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice Pablo, porque en los Corintios griegos había ideas griegas sobre esto, de que el cuerpo está separado del alma. Yo habito aquí, pero cuando yo salga de este cuerpo, ya no voy a tener más este cuerpo material corrupto. Entonces, por eso también al final del primer siglo, escuchen bien esto, surgieron ideas de que Cristo no había tenido un cuerpo humano, porque decían, si el cuerpo humano es corrupto, ¿cómo es posible que un espíritu perfecto, puro, como el de Cristo, va a habitar en un cuerpo humano corrupto? Ese era el concepto. Pero el apóstol Juan escribe y dice que el cuerpo que tuvo Cristo no era un fantasma, no era una apariencia, era un cuerpo real. Y que los sufrimientos de Cristo fueron reales y que la sangre que él derramó era real. Según Pablo, el vínculo entre el alma y el cuerpo es completamente normal y el alma, aparte del cuerpo, está en una condición de desnudez. Eso dice Pablo. Es cierto, el cuerpo será transformado en la resurrección o en la venida de Cristo. Será hecho más adecuado para el reino de Dios. Y llegamos entonces a las conclusiones y parte final de nuestra clase. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 20, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Miren, está hablando de las implicaciones a nuestra fe si de verdad no hay resurrección de los muertos. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a nuestra fe? Nuestra fe no sirve. La predicación del evangelio no sirve y es una mentira, porque los elementos principales del evangelio es Cristo resucitó. Pero si la resurrección no es cierto, no existe, entonces ese mensaje es falso. Y Pablo concluye diciendo, y si eso es lo que nosotros creemos, en realidad somos las personas más dignas de lástima de este mundo, porque estamos teniendo una esperanza que no existe. Eso es lo que dice aquí, en resumen, el apóstol. Entonces, luego toca la pregunta, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? Si vamos a resucitar con un cuerpo, dice Pablo, pero ¿qué tipo de cuerpo vamos a tener?
¿Alguien iba a decir algo, a hacer una pregunta? Muy bien. Aquí en el versículo 20 al 28, lean conmigo el 21, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Habla de esa unión que tenemos con Adán, nuestro padre, nuestro representante legal. Cuando él muere en su alma, en su espíritu, y es separado de Dios por el pecado. Nosotros también recibimos esas consecuencias. La muerte física entra como resultado del pecado de Adán. Eso es lo que heredamos de Adán. No heredamos la culpa y no nacemos con pecado. Nacemos con un cuerpo caído, con una naturaleza caída, pero no nacemos con pecados. El 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire lo que está diciendo que va a ocurrir, eventos escatológicos. Cristo entregará el reino al Padre y dice que habrá una unión como la que existía antes de la creación del mundo, esa unión en la Trinidad, que nosotros no entendemos todo cómo era o cómo es. Luego dice el versículo 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Habla entonces allí de una sujeción de el Padre a esa unión armónica perfecta entre el Padre y el Hijo. Versículo 35, por favor. Versículo 35. Primera de Corintios 15:35. Dirá alguno, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pablo, miren ustedes, Pablo responde de una manera enérgica, mordaz, ante tal argumento, ante tal pregunta. Y él dice que la naturaleza que nos rodea nos da grandes lecciones. Cuando sembramos una semilla, esa semilla muere, se transforma y luego nace una planta. No sale una semilla, nace una planta y esa planta luego produce fruto. Entonces dice, por la observación del reino vegetal, por la observación del reino animal, por lo que ustedes ven en la naturaleza que les rodea, ustedes pueden entender y sacar lecciones para la vida espiritual de cómo será el cuerpo que tendremos cuando resucitemos. Eso es lo que está diciendo. En Juan 12:24 Jesús puso esa misma ilustración. Él dijo, una semilla de trigo no da fruto si no muere primero. La semilla tiene que morir. Es decir, se entierra, el cascarón se pudre y sale y brota de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que experimentar todo esto, pero resucitaremos con un cuerpo. Recurriendo a las semillas y a las plantas que ellos producen, Pablo demostró que Dios puede transformar un cuerpo para que siga siendo material. Sin embargo, tiene una forma y una función separadas. Recurriendo a diversos tipos de carne, el apóstol continuó
usando la naturaleza misma para ilustrar que Dios ha hecho sustancias diferentes y a la vez similares para satisfacer las necesidades de cada forma de vida. Dios formará un cuerpo celestial de tales sustancias, así como lo hará apto para la vida celestial. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. La resurrección es un misterio. Finalizamos con los versículos 50 al 57, por favor. Primera de Corintios capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dicen no todos dormiremos, es una expresión hebrea para hablar de la muerte, como un sueño. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Habla del cuerpo, hermanos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y miren este grito y este canto que Pablo expresa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo salta de alegría porque él se mete, se introduce completamente, se sumerge en esta visión futurística de la resurrección. ¿Y cómo va a ocurrir ese momento en que seremos resucitados y seremos transformados? Vamos a recibir un cuerpo. ¿Cómo será eso? Pablo dice, es un misterio. No podemos responder todas las preguntas, pero dice que ocurrirá. Vamos, con la autoridad de Cristo se tocará trompeta y él ordenará que todos los muertos resuciten. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo serán estos acontecimientos finales cuando Cristo venga? Y todo ojo le verá. Él aparecerá con sus santos ángeles. Habrá señal en el cielo, estruendo. ¿Cómo será? ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Y el mar entregó sus muertos. Y los muertos salieron de los sepulcros. Es un misterio, dice Pablo. No entendemos todo, pero eso es lo que ocurrirá. Y él termina con un llamado. Versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda doctrina cristiana debe tener una aplicación en la vida práctica. ¿De qué me sirve esta doctrina de la resurrección de los muertos? Que resucitaremos por el poder de Jesucristo con un cuerpo glorificado, incorruptible, lleno de poder. ¿Cómo será ese cuerpo que vamos a tener? Bueno, todo eso es para el futuro, pero ¿de qué me sirve esa doctrina ahora, en el presente? Bueno, Pablo dice, debe servirte para inspirarte a servir, a trabajar para la obra de Dios, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú haces para la obra de Dios, cualquier cosa en que tú te involucras en la obra de Dios, Dios lo tomará en cuenta. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Preguntas? Aarón Martínez, ahí estás. Por favor, danos un comentario, hermano. Aarón Martínez.
Dinos algo que aprendiste, ¿qué aprendiste? Algo que quieras comentar, Aarón, por favor. Pues, ¿qué podría comentar? Puedes decir, aprendí esto, hermano. Y puedes decir algo que aprendiste. Pues me interesó más la parte de las demás doctrinas, que lo que dicen las demás doctrinas no es lo correcto, pues. Y que Ok. la de nosotros sí es la que sí también tiene más lógica si lo vemos de otros puntos de vista. Porque, Ok. por ejemplo, si no creemos en que resucitaremos con un cuerpo, el ejemplo es Jesucristo. Jesucristo resucitó y tuvo con los apóstoles en un cuerpo. Ujú. Claro, así es, así es. Gracias, Aarón, gracias por tu comentario. Muy bien, quisiera entonces, no sé si Beto, ¿tienes algún comentario, Beto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué reforzaste? Porque yo sé que tú eres un hombre que también ha conocido las escrituras y ha estudiado. Algo que reforzaste hoy. Buenas tardes, hermano. Bueno, sí, al principio, en la duda que se formuló en qué cuerpo resucitaríamos, con qué cuerpo. Pero ahí estudiando y los versículos que usted leyó y pudimos leer también, nos dimos cuenta que eso solo Dios es el que conoce con qué cuerpo. Pero es muy interesante, hermano, el estudio porque aquí nos afirmamos y aseguramos que sí vamos a resucitar con un cuerpo, porque el ejemplo que toma Pablo de la naturaleza es claro también. Y acá en el verso 38, así como dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entonces ya eso es, Dios, solamente Dios sabe con qué cuerpo vamos a resucitar, pero sí estamos conscientes, hermanos, que tendremos un cuerpo cuando resucitemos. Así es, claro. Muy bien. Entonces, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios que hicieron. Espero haber contribuido respondiendo. Si ustedes tienen más preguntas, pueden hacérmelas y espero en Dios poder responder. No tengo todas las respuestas. Hay cosas que no comprendo todo completamente, pero bueno, estas son las convicciones que tenemos. Repasando entonces, hermanos, nosotros, nuestra alma o espíritu es la parte inmaterial. Cuando morimos, no dejamos de existir, no nos esfumamos, no nos desintegramos, seguimos viviendo en un lugar que los judíos llaman Seol y que en el Nuevo Testamento se habla de Hades. Es un lugar de espera. El limbo y el purgatorio no son conceptos bíblicos. No habla la Biblia de esos lugares. El limbo, que es el lugar donde van los niños que no fueron bautizados al morir, antes de morir, eso no es cierto. Los niños van al reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. El purgatorio no es un concepto del Nuevo Testamento. Cuando uno muere en pecado, Dios dice que la muerte sella tu destino final y que no hay, oigan bien, no hay base bíblica para la práctica de rezos, misas y novenarios. No es algo que usted va a encontrar en la Biblia. Nosotros no rezamos por el alma de un difunto para que salga del purgatorio, el lugar donde están purificando su alma de pecados. No existe tal cosa. La Biblia tajantemente dice que cuando uno muere, a esperar el juicio. ¿Habrá juicio final? Claro que sí. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces,
vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, transformado. ¿Cómo será ese cuerpo? No sabemos. Sin embargo, será semejante al cuerpo de Jesucristo. Es nuestra esperanza, es nuestra fe. Y eso es parte del evangelio. Muy bien, entonces, ¿alguien tiene un comentario final? Si no, de mi parte he terminado. Hermano Ricardo Walton. Sí, hermano, yo tengo un libro que habla sobre la resurrección de Cristo. Si me permiten leer una parte, porque verá por el tiempo, no quisiera tomar, habla de la mortalidad y todo esto. Y bueno, si permiten, una frase, aunque sea, hermanos, porque yo no sé si... Ajá. La resurrección de hecho trascendental y fundamental en la historia de la redención. El Nuevo Testamento pone más énfasis en la resurrección que en la crucifixión. Ambos forman un complejo redentor, pero la resurrección de Jesucristo es la base de la fe cristiana, como dice Mateo 16, 21, 20, 18, 19, Marcos 8, 31 y así. Según la predicación apostólica, la resurrección prueba que Jesús es el verdadero Mesías, como dice en Hechos 2, 22. Aquí la resurrección demostró que Jesús es el todopoderoso Hijo de Dios, como dice Romanos 1:4. En virtud de esto, es cabeza de la iglesia, soberano del universo y sumo sacerdote que intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. La resurrección es una parte integral del proceso completo de la redención. Garantiza que si la vida continúa después de la muerte, como dice Juan 11, 25 a 26, y que habrá un juicio, como usted nos lo está hablando, Hechos 17, 31. Debemos tomarnos como la simple supervivencia del alma de Jesús y como la continuación de los principios que éste sostuvo. Es un acontecimiento histórico. Jesús resucitó en carne como forma física, con su cuerpo incorruptible, no sujeto a las enfermedades ni a la muerte. Así es. ¿Cómo es ese cuerpo? No lo sabemos, pero no era un fantasma, era algo distinto. No sabemos, no hay palabras para explicar, pero la resurrección es fundamental en nuestra creencia, en nuestra doctrina. Gracias, hermano Ricardo. Amén. Muy bien, entonces vamos a pedirle aquí al hermano, yo no sé si el hermano Luis Paz se anima a hacer una oración para despedir, dar gracias a Dios por este estudio bíblico. Y si Luis nos despide en oración. Luis Paz. Hermano, ¿cómo no? Padre nuestro que estás en los cielos, creador de todo en esta tierra, Señor, damos gracias por haber permitido recibir este mensaje, Señor. Muy agradecido de las palabras del hermano. Gracias por esas palabras que pusiste en su boca para que llegaran a nuestro entendimiento, Señor. Gracias te damos. Y te pides a todos los hermanos que estamos reunidos el día de hoy para que libres de cualquier enfermedad, Señor, nos mantenga siempre unidos en estas reuniones. En el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que sigan teniendo una feliz tarde. Okay.